La sombra del misterio, la isla de Iona, Escocia. Noviembre de 1929. La niebla rasgaba el cielo, como un velo antiguo. Las olas golpeaban suavemente las rocas de la costa, como si susurraran un lamento antiguo. En esa pequeña porción de tierra aislada, ancestral, profundamente espiritual, el tiempo parecía moverse de manera distinta. Y aquella mañana el tiempo se detuvo. Fue un pastor local quien primero vio algo inusual. Una figura tendida sobre el suelo, entre los brezos, justo en el corazón de la isla. Al acercarse, creyó que era un animal. Luego pensó que era una estatua o una figura ritual. Pero no, era una mujer. Estaba desnuda, excepto por un largo manto negro que cubría sus hombros y espalda. Su cuerpo estaba tendido sobre lo que parecía ser una gran cruz celta tallada en la tierra. A un costado, un cuchillo ceremonial de mango trabajado. Al otro lado, una pequeña cruz de plata, ennegrecida. Los pies de la mujer estaban cubiertos de cortes. Su piel violácea, sus ojos, abiertos, miraban al cielo nublado, como si aún buscaran respuestas que no pertenecían a este mundo. La escena era tan perfectamente macabra, tan simbólica, que muchos creyeron estar presenciando una obra de teatro, o el vestigio de un antiguo ritual druídico. Pero no aquello era real. El nombre de la mujer era Netta Fornario. Tenía 33 años, había llegado sola a la isla semanas antes. Era inglesa, pero de orígenes diversos. Era educada, culta y extraña. Había llegado con muchas maletas, libros antiguos, incienso, velas, símbolos cabalísticos, túnicas rituales y un propósito que no compartió con nadie. La policía llegó al día siguiente. Se levantó un informe rápido. La causa de muerte fue exposición a los elementos, pero el informe omitió o ignoró la disposición ritual de su cuerpo, el cuchillo, la cruz tallada, el manto negro. El caso fue cerrado sin investigación profunda, sin autopsia oficial. Pero el silencio que dejó su muerte, ese no se cerró jamás. Aquel hallazgo abrió una grieta entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo oculto, y esa grieta sigue abierta. Netta Fornario no fue una víctima cualquiera, fue una buscadora, una mujer que se atrevió a mirar más allá del velo. Y lo que encontró, quizás, era algo que jamás debió ser descubierto. Antes de convertirse en la bruja de Iona, antes de los rituales, antes del cuchillo, antes de la cruz negra, Netta Fornario era una niña nacida en un cruce de mundos. Su nombre completo era Marinora Emily Edith Fornario. Nació en El Cairo en 1897 en una familia con un pie en la ciencia y otro en el misterio. Su padre, Giuseppe, su madre, Nora Edith Ling, británica, murió cuando Netta tenía apenas un año. Tras la muerte de su madre, Netta fue enviada a vivir a Inglaterra, bajo la custodia de su abuelo materno, un hombre culto, pero severo. Desde muy pequeña mostró un carácter introspectivo, con una tendencia a lo invisible, a lo intangible. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Netta pasaba horas leyendo, pero no cuentos. Le fascinaban los libros sobre alquimia, astrología, mitología egipcia y celta, y textos sobre antiguas civilizaciones perdidas. Había en ella una obsesión temprana, por lo que no podía ser explicado por la ciencia. No era rebeldía, era hambre. Hambre de un conocimiento más profundo, más arcano. A los 12 años, ya hablaba fluidamente inglés, francés, italiano y latín. A los 15, había comenzado a estudiar escritura rúnica y textos cabalísticos. La adolescencia fue para ella una etapa de introspección intensa. No se sabe mucho de su vida emocional. No hay registros de noviazgos ni amistades cercanas. En cambio, sí hay numerosas cartas en las que habla de sus experiencias fuera del cuerpo, de visiones de paisajes que no existían en el mundo real, y de sensaciones
que describía como sueños lúcidos insertados en la vigilia. A inicios de los años 20, Netta se integró a los círculos esotéricos de Londres, cada vez más en boga después de la Primera Guerra Mundial. Las secuelas de la guerra habían dejado una generación sedienta de sentido, y muchos encontraron refugio en el ocultismo. Netta, sin embargo, no era una seguidora más. Su nivel de entrega era total. Fue aceptada en la Orden Alpha et Omega, sucesora directa de la famosa Hermetic Order of the Golden Dawn, que había sido liderada por figuras tan polémicas como Aleister Crowley. Allí, Netta se entrenó en magia ceremonial, meditación, astrología ritual, viajes astrales y prácticas que buscaban la comunicación con entidades no humanas. No era solo teoría. Netta practicaba. No dormía durante días, ayunaba, entraba en estados alterados de conciencia mediante rituales de invocación, alineación planetaria y lo que ella misma describía como baños de luz del rayo verde. ¿Qué era el rayo verde? Según Netta, era una frecuencia espiritual que conectaba el plano físico con dimensiones superiores. Decía que podía verlo, una línea que atravesaba el espacio y que se activaba en ciertos lugares del mundo: Stonehenge, Glastonbury y, por supuesto, la isla de Iona. Sus compañeros dentro de la orden comenzaron a preocuparse, no por lo que sabía, sino por lo que buscaba. Algunos la veían como una visionaria, otros como una peligrosa fanática. Dion Fortune, una ocultista muy influyente en la época, escribió sobre ella en sus memorias. Sin nombrarla directamente, hay quienes caminan tan cerca del velo que corren el riesgo de ser absorbidos por lo que hay al otro lado. Algunos cruzan y no vuelven. Para Netta, la magia no era un juego, era una ciencia, un compromiso, una forma de ver el mundo, y estaba convencida de que su destino no estaba en este mundo, sino más allá del umbral. Ese destino, pensaba, la estaba llamando, y ese llamado la conduciría a un último viaje, uno del que no habría regreso. A inicios de los años 20, Netta se integró a una de las sociedades esotéricas más influyentes del siglo, Hermetic Order of the Golden Dawn, aunque bajo su rama disidente Alpha et Omega, Ali, Netta profundizó su práctica de la magia ceremonial, la cábala y la comunicación con entidades no humanas. Sus compañeros la describían como disciplinada, comprometida. Temeria era conocida por sus trances largos, por hablar en lenguas antiguas mientras meditaba, y por su obsesión con lo que llamaba el rayo verde, una forma de energía espiritual que, según ella, conectaba dimensiones paralelas. Pero a medida que Netta se sumergía más en este mundo, su círculo de amigos comenzó a inquietarse. Dion Fortune, otra importante ocultista de la época, escribió sobre ella: está abriendo puertas que no sabe cerrar, y un día no podrá volver. La isla de Iona no es cualquier lugar. Desde tiempos inmemoriales ha sido considerada sagrada. Los druidas realizaban rituales allí. Fue un centro del cristianismo celta. Algunos la consideraban una puerta entre mundos, un vórtice energético. Fue esa energía la que atrajo a Netta y también las obras de William Sharp, quien bajo el seudónimo de Fiona MacLeod había escrito extensamente sobre el misticismo celta. Netta estaba convencida de que había algo en Iona, algo que debía despertar, algo que solo ella podría comprender. En noviembre de 1929, con una maleta repleta de libros, túnicas y objetos rituales, partió hacia la isla sin avisar a nadie más que a su ama de llaves. Según su última carta, había una misión espiritual urgente que debía cumplir. Al llegar a Iona, Netta encontró hospedaje en la casa de una mujer llamada señora McRae. No tenía amigos allí. Nadie sabía de su llegada. Sin embargo, desde el primer día comenzó a realizar rituales en solitario. Salía al amanecer, regresaba al anochecer,
y pasaba horas meditando, a veces sin comer ni hablar. Cuando se le preguntaba qué hacía, respondía simplemente: estoy en contacto con los otros. Hay algo que necesita ser liberado. Se le vio caminando descalza por el monte, dejando pequeñas ofrendas hechas de hierbas y piedras. En su habitación, una cruz de plata descansaba sobre un altar improvisado, y páginas enteras llenas de escritura automática cubrían la mesa. Netta llevaba ya varias semanas en la isla de Iona cuando comenzó a cambiar. Los primeros días, su presencia era apenas notoria. Caminaba sola, hablaba poco, y pasaba gran parte del tiempo en su habitación, leyendo, meditando o escribiendo con tinta negra sobre hojas gruesas, como si canalizara ideas que no le pertenecían. Pero hacia mediados de noviembre de 1929, su comportamiento empezó a tornarse errático. Testigos locales, la señora McCrae, su anfitriona, y algunos isleños que se cruzaban con ella en sus caminatas, comenzaron a notar algo inquietante. Netta ya no caminaba con dirección, sino que vagaba, como si estuviera buscando algo, o como si estuviera huyendo. Una tarde, fue vista de pie en una colina con los brazos extendidos, gritando en latín. Otra noche, la señora McCrae la encontró con los pies descalzos y su túnica mojada, murmurando que no podía dormir porque los espíritus no la dejaban en paz. La noche del 17 de noviembre, Netta subió a su habitación con prisa. Llevaba consigo varios de sus objetos rituales, una libreta de anotaciones y su cruz de plata. Cerró la puerta con llave. Nadie supo qué ocurrió ahí dentro, pero los pasos no cesaron hasta bien entrada la madrugada. Fue esa misma noche cuando escribió su último mensaje, una carta dirigida a su ama de llaves en Londres. No hay forma de confirmar cuánto escribió en realidad. Parte de sus papeles fueron retirados del lugar por la policía, y otros desaparecieron. Pero un fragmento de esa carta fue transcrito por investigadores del ocultismo años después. El caso ha escalado, Han. La sanación no puede completarse. Estoy bajo ataque. Alguien me encontró en el plano astral y me está bloqueando. No sé si pueda regresar, pero si no logo, sobras Kuluch. Este mensaje ha sido objeto de múltiples interpretaciones. ¿A qué caso se refería? ¿Qué tipo de sanación estaba intentando? ¿Quién la atacaba? Desde el otro lado. Para Netta, la amenaza no venía de este mundo. Estaba convencida de que había entrado en contacto con una fuerza, una entidad que no quería ser perturbada, una presencia que se resistía, una mente consciente. Enemigo. Pocas horas después, sin decir palabra, Netta bajó a hablar con la señora McCrae. Tenía el rostro desencajado, los ojos llorosos, el pulso tembloroso. Dijo que debía abandonar la isla de inmediato, que algo terrible estaba ocurriendo, que el peligro era real. Pero había un problema. Era domingo, no había barcos, no había ferry, no había salida. Netta se llevó las manos a la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Luego se calmó, respiró profundamente y dijo algo inquietante. Tal vez ya es demasiado tarde. Volvió a su habitación y nunca más fue vista con vida. El 18 de noviembre, Netta no bajó a desayunar. Su cama estaba hecha, sus ropas cuidadosamente dobladas en su cruz de plata. La señora McCrae pensó que estaba en una caminata, pero al anochecer, preocupada, alertó a algunos vecinos. Se organizó una búsqueda. El terreno era difícil, las colinas irregulares y el clima implacable, pero nadie estaba preparado para lo que encontraría. Al día siguiente su cuerpo fue hallado cerca de un montículo llamado Scythian Moor, un lugar que los locales siempre habían evitado. Se decía que era un portal de las hadas o un asiento de los antiguos. Netta yacía sobre una gran cruz celta tallada en el suelo. Estaba completamente desnuda, salvo por un manto negro que cubría parcialmente su espalda. A su lado, un cuchillo ceremonial. En su cuello,
La cruz de plata, ennegrecida. Sus pies estaban cubiertos de cortes, como si hubiera caminado kilómetros sobre rocas afiladas. Sus labios estaban azulados, su rostro inexpresivo, pero lo más inquietante era la expresión de sus ojos anabiertos, mirando al cielo, como si hubiera visto algo más allá de lo humano. El médico local determinó que la causa de muerte fue exposición a los elementos. No había signos de violencia de terceros, ni veneno, ni heridas mortales, pero el informe médico no explicó por qué estaba sobre una cruz, ni por qué se quitó toda la ropa, ni por qué tenía un cuchillo ritual en la mano. El caso fue cerrado sin mayor investigación. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Steyhoran, a pocos metros de la abadía de Iona. El silencio volvió a caer sobre la isla, pero no por mucho. Algunos turistas, afirmaron haber visto a una mujer de cabello oscuro vagando por la colina de Scythian Moor, murmurando frases en latín, una figura que desaparecía entre la niebla sin dejar rastro. Las historias se multiplicaron. Escritores, investigadores y ocultistas visitaron Iona en busca de respuestas. Pero la isla no las da. Tan solo ofrece silencio. Un silencio denso, antiguo. Neta Fornario tenía 33 años cuando murió, una edad simbólica en muchas tradiciones esotéricas. Su muerte, rodeada de símbolos, rituales y secretos, no fue simplemente una tragedia. Fue una advertencia sobre los límites entre el mundo físico y el espiritual, sobre los peligros de cruzar sin guía, sobre lo que sucede cuando uno abre puertas sin saber lo que hay al otro lado. Hoy, su tumba permanece sin flores, pero su historia vive en las piedras de Iona, en los textos ocultistas, y en cada persona que alguna vez se ha preguntado, ¿y si realmente vio algo que no debía haber visto? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron.